It's almost more chilling that we don't know what happened to her. Definitely. Hey, bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy haremos un recuento de los hallazgos históricos más inquietantes e inexplicables. From False Creek to Richmond to the Gulf Islands, the feat made headlines and prompted wild theories about their origins. Número 30. El libro de los muertos. Egipto. Muchas culturas creen en la vida después de la muerte. El antiguo Egipto no era la excepción. In ancient Egypt, life doesn't end with death. In fact, the ancient Egyptians believed that death was just the beginning of a long and arduous journey. A journey that could end with salvation or annihilation. El libro de los muertos ha sido un misterio desde la Edad Media. Inicialmente se creía que estaba compuesto por textos religiosos en general, pero su propósito era mucho más oscuro. Supuestamente ayudaban a las almas de los fallecidos en su viaje al más allá y estaban llenos de hechizos que les ayudaban a enfrentar entidades horribles en su travesía. The ancient Egyptians visualized many challenges waiting for them in the afterlife. One of the most important was to successfully undergo this judgment before the tribunal of Osiris and be found worthy to become one of the blessed dead. Se han identificado casi 200 conjuros, pero esa solo es la punta del iceberg. Los orígenes de esta práctica y por qué se detuvo siguen siendo un misterio. Muchos de los textos que han sobrevivido aún se están traduciendo, lo que significa que podrían revelarse más secretos sobre esta práctica preparatoria. Número 29. Calaveras de cristal. Mesoamérica o Europa. No son las de Indiana Jones. Imagine what they could tell us. I can't imagine. Neither could the humans that built this temple, and neither can you. Belief, Dr. Jones, is a gift you have yet to receive. Si entras en un museo digno de mención, es posible que veas un cráneo humano real y anatómicamente preciso tallado en cuarzo transparente, también conocido como cristal de roca. Aunque los investigadores suelen atribuirle estos artefactos artesanos europeos del siglo XX, el extraño objeto ha creado un misticismo en torno a los cráneos. Según la leyenda en la que creas, pueden ser aztecas, mayas, incluso de otro mundo. That one day 13 such skulls will come together as one to solve some of the great mysteries of life. But only if we are morally and spiritually ready to receive them. El hecho de que los cráneos se hayan convertido en un elemento habitual en ciertos medios de ciencia ficción no hace más que difuminar aún más sus orígenes. Incluso si no crees que procedan de civilizaciones antiguas, el misterio que rodea su creación sigue despertando curiosidad. Número 28. Yacimiento funerario de 78,000 años de antigüedad. Pangayasairi, Kenia. El yacimiento arqueológico de Pangayasairi ha sido escenario de varios descubrimientos arqueológicos. Uno de los más recientes fue en el 2021, de una tumba de 78,000 años de antigüedad que contenía los restos de un niño pequeño. Initially we thought it was just another primate and that is it, or a monkey. But then when we brought it here in the lab is when they actually cleaned and they found the first tooth. Se desconoce quién era o por qué lo enterraron, aunque a algunos les sugiere que la muerte de un pequeño tenía un significado especial en la comunidad. Tampoco se sabe si toda la comunidad participó en el duelo o si fue algo limitado. Se plantean preguntas sobre si los ritos funerarios eran instintivos o si habían sido enseñados por un grupo externo. The fact that there was a funerary rite sheds new light on the emotional life of early Homo sapiens. En cualquier caso, es una prueba inquietante de que nuestros antepasados eran más parecidos a nosotros de lo que pensábamos. Número 27. Cuerpos decapitados en una fosa común. Brable, Eslovaquia. Desde hace siglos, las causas de estos horribles actos son objeto de especulación. Este fue el caso de un espantoso descubrimiento realizado en el 2022 en Brable, donde se encontró una fosa llena de docenas de cadáveres. Todos menos uno habían sido decapitados, y los cráneos no se encontraron por ninguna parte. Los restos datan de hace 7,000 años, pero más allá de eso, no se saben las respuestas. Algunos creen que fue una masacre repentina, mientras que otros postulan que era un lugar donde los cazadores de cabezas se deshacían de los cuerpos. Un experto incluso sugirió que se hizo para ayudar a fortificar la zona. También es posible que algunos murieran por causas naturales antes de ser decapitados. Es posible que nunca se sepa la verdad. Número 26. Silbatos de la muerte con forma de calavera. Ciudad de México, México. Imagina que estás atravesando una tierra desconocida y de repente escuchas una sinfonía de ruidos extraños.
En algunos casos, pudo haber sido el último que escucharías. Estos eran producidos por instrumentos en forma de calavera, ahora conocidos como silbatos de la muerte. Se encontraron en la década de 1990, cuando se descubrió uno en manos de una víctima de sacrificio humano. Esto ha llevado a especular que se utilizaban para preparar a las personas para su brutal muerte. Otros han afirmado que se utilizaban durante la guerra, probablemente como forma de desorientar a los oponentes. You can imagine the frightening sound if you had 200 or 300 or 5,000 warriors blowing these instruments and drums and trumpets as they were advancing. That would be extremely intimidating. Un estudio indica que estos sonidos que emitían estaban diseñados para ser aterradores. Así que, aunque no está claro para qué se usaban, parece dudoso que fuera para algo pacífico. Número 25. Nacimiento en un ataúd. Imola, Italia. Un descubrimiento realizado en Italia en el 2010 reveló múltiples misterios médicos en una sola persona. El cadáver de una joven de la Edad Media parecía haber sufrido un parto en ataúd, un fenómeno en el que el cuerpo, en descomposición, expulsa un feto. Además, tenía un orificio en el cráneo. Esta práctica, conocida como trepanación, sigue desconcertando a los científicos en la actualidad. Se utilizaba para tratar diversas enfermedades con resultados variables, pero se desconoce por qué se le practicó a esta mujer y si contribuyó o no a su muerte. Es posible que se hiciera como un tratamiento infructuoso contra la eclampsia. Sin embargo, el estudio de otros cadáveres de la época revela que casi nadie se sometió a la misma cirugía, lo que aumenta el enigma de por qué se le practicó en ella. Número 24. Destinos del alma. París, Francia. Cuando Arsène Houssaye terminó su novela en 1879, nunca podría haber imaginado lo que sucedería con ella. Le entregó Destinos del alma a Ludovic Boulan, quien consideró que un libro sobre el alma merecía una cubierta a la altura. Fue al hospital psiquiátrico donde estudiaba. Seleccionó a una mujer que acababa de fallecer y utilizó su piel para encuadernarlo. Fue adquirido oficialmente por Harvard en 1954, donde permaneció durante décadas antes de que se le retirara la piel en 2024. Es posible que nunca se respondan las preguntas sobre la mujer cuya piel se utilizó y cómo se la quitaron. Aunque quizá nunca sepamos su nombre, no hay duda de que dejó un legado permanente y macabro. Número 23. Portal al inframundo, Colinas de Judea, Israel. Siempre se buscan pruebas de la vida después de la muerte. Desde el 2009, un equipo de arqueólogos ha estado excavando la cueva de Teomim y lo que han encontrado es escalofriante. Innumerables lámparas de aceite, baratijas, un pasadizo secreto e incluso cráneos antiguos, algunos con miles de años de antigüedad. Site's proven to be a treasure trove of artifacts from close to 2,000 years ago, and the finds have led to interesting theories about the cave's purpose at that time. La colección de objetos llevó a algunos investigadores a teorizar que esta cueva era considerada un portal al inframundo. Especularon que los nigromantes la utilizaban para llevar a cabo sus oscuros rituales, incluido traer a personas de vuelta del más allá. Now we have traces of what looks like a pagan ritual with more than 120 oil lamps uncovered. Sus afirmaciones aún no se han comprobado, pero queda mucho por descubrir, así que quizá algún día tengamos una respuesta. Número 22. El sacerdote de Pacopampa, Pacopampa, Perú. Este es otro yacimiento arqueológico que ha sido muy valioso para enseñarnos sobre nuestro pasado. Enterrado bajo 6 capas de tierra, yacía un cuerpo rodeado de ofrendas. A team of Peruvian and Japanese archaeologists said they found the 3,000-year-old grave at the Pacopampa archaeological site. In addition to human remains, researchers also found artifacts, including musical instruments and snail shells. Era evidente que se trataba de una persona influyente, por lo que fue apodado como el sacerdote de Pacopampa. Su cuerpo, que data del año 1000 antes de nuestra era, era la prueba de que la antigua civilización peruana tenía líderes definidos. Lo que no se entiende es su posición. Fue enterrado boca abajo, en una tumba grande y profunda, algo que no se había visto en Perú hasta ese momento. Work at the site continues as archaeologists hope to learn more about the people who lived there thousands of years ago. Todo esto nos lleva a plantearnos aún más preguntas sobre el sacerdote y cómo podría haber sido su vida. Número 21. Masacre de Sandborg, Södra Sandby, Suecia. Incluso los actos de violencia masiva pueden estar envueltos en la ambigüedad. En el 2010 comenzaron las excavaciones de Sandborg y los trabajadores se encontraron con más de una docena de cadáveres.
At the ancient ring fort of Sandbyborg, dozens of pre-Viking warriors were brutally killed and left to rot where they fell. The death toll is shocking. No habían sido enterrados, lo que hace pensar que fueron asesinados ahí mismo y luego abandonados. Quien perpetró el ataque y por qué es un completo misterio. Algunos creyeron que podría tratarse de un robo, pero el hallazgo de joyas ornamentadas desestimó la hipótesis. Otros teorizaron que simplemente había sido un acto aleatorio de brutalidad o incluso una serie de asesinatos entre personas conocidas, lo que se ve corroborado por el estilo de las ejecuciones. These archaeologists are quite literally standing on top of an ancient murder site. Las pruebas de ADN han comenzado a revelar más información sobre las víctimas, lo que algún día podría dar pistas sobre sus agresores. Número 20. Los niños hambrientos de Saqqara, Egipto. Se han descubierto muchas piezas antiguas y varias se han rastreado hasta un periodo de tiempo o civilización concretos. Sin embargo, hay algunas que siguen siendo difíciles de datar, y ninguna más inquietante que la de los niños hambrientos de Saqqara. Esta estatua aparentemente sencilla, que representa dos figuras desnutridas con cabezas grandes, aún no ha sido comprendida. Procede de una época y un creador indeterminados, y la inspiración detrás es igualmente un misterio. Incluso hay una inscripción sin descifrar en la parte posterior, lo que aumenta la incertidumbre. Algunos expertos creen que podría ser una representación de dos prisioneros que habían sido conquistados. Nadie ha sido capaz todavía de comprender la extraña obra, manteniendo esta particular pieza de la historia fuera de nuestro entendimiento. Número 19. Vikingos sin cabeza, Dorset, Inglaterra. Workmen on the Weymouth Relief Road dug back into a hawthorn hedge. They uncovered a secret that was 1,000 years old. La decapitación fue una práctica de ejecución habitual en el pasado y en muchas culturas, pero eso no hace que sea menos perturbadora. En el 2009, unos arqueólogos encontraron los cadáveres de docenas de vikingos, todos decapitados. You see 50 plus skeletons, but not just skeletons, just the bodies lying strewn, thrown into a pit, and the heads separate in a pile to one side, which immediately tells you they've been beheaded. You know, this is not a mass grave of people who died naturally. This is an execution. Se desconoce por qué tuvieron un destino tan violento, o incluso cuándo tuvo lugar el evento. La teoría principal es que fueron intentos de invasión fallidos que se convirtieron en un castigo. Todo se volvió aún más raro cuando se dieron cuenta de que había 54 cadáveres, pero solo 51 cabezas, lo que significa que se llevaron a los 3 restantes. La fosa es un testimonio de los métodos extremos de una época pasada. Número 18. Auto fantasma de Surrey, Surrey, Inglaterra. No todos los hallazgos inexplicables vienen de un pasado lejano. Hay algunos del siglo XXI que siguen siendo un misterio. Y uno de ellos puede ser la prueba de una historia de fantasmas real. En el 2002, la policía de Surrey recibió el aviso de un accidente en la A3. Fueron a investigar y se quedaron perplejos cuando no pudieron localizarlo. Tras recorrer la carretera, se encontraron con una visión espeluznante. Un vehículo con un automovilista fallecido dentro. Exámenes posteriores revelaron que la víctima era un joven que había desaparecido meses antes. Aunque esto se resolvió, no hay explicación lógica para el accidente inexistente que se denunció inicialmente. Mientras las autoridades afirman que fue una coincidencia, otros están convencidos de que se trató de actividad paranormal. Número 17. Rujum el-Hiri, Altos de Golán, Siria. A temple? A burial site? Or perhaps an observatory? There's no clear answer to the question of what Rujum el-Hiri in the Golan Heights, close to the Syrian border, was used for. A pesar de su tamaño, algunos megalitos siguen siendo un completo misterio histórico. Oculto en Siria, el enorme Rujum el-Hiri ha asombrado e inquietado a quienes lo observan. Consta de varios círculos grandes de piedra con dibujos complejos y un montículo en el centro. Rujum el-Hiri means in Arabic, stone heap of the wild cat. Experts say it's at least 5,000 years old and associate it with the Chalcolithic era. It's made out of more than 40,000 basalt stones. Aunque se inspeccionó por primera vez en la década de 1960, su finalidad es indeterminada. Se han planteado varias hipótesis, desde un lugar con diversos fines religiosos hasta una zona donde se depositaban a los muertos para que los pájaros los consumieran antes de llevárselos. On the one hand, it's very hard to identify it, to understand when it was built. On the other hand,
anyone can tell anything. La zona ha sido saqueada, despojada de cualquier otra prueba física. Sin eso, es difícil saber mucho más sobre el uso de la estructura, lo que la convierte en un misterio potencialmente permanente. Número 16. Ataúdes miniatura. Arthur Seat, Escocia. What on earth? What happened in Edinburgh that would occasion the burial of 17 little coffins with 17 little figures? La tecnología moderna y los dedicados equipos arqueológicos han permitido comprender mejor muchos descubrimientos realizados en los siglos XX y XXI. Algunos objetos obtenidos antes de estos avances no son tan afortunados. En 1836, un grupo de chicos entró a una cueva, donde encontraron pequeños ataúdes con extrañas figuritas. According to contemporary accounts, they were supposedly laid out in a layer of 8 and another layer of 8 in one on top. The boys, as all boys do, played with them, and it would appear that some of them were damaged and in fact destroyed. So all we have now, and all we have on display, are 8 left. Estaba claro que ya llevaban ahí algún tiempo. En aquel momento la gente estaba desconcertada y eso no ha cambiado. Se cree que son reproducciones visuales de los infames asesinatos de Burke y Hart, cometidos una década antes. Incluso eso es discutible, ya que los asesinos tenían como objetivo principal a las mujeres, mientras que las figuras de los ataúdes representan a hombres. Another theory is that they represent people or sailors who died at sea. Independientemente de nuestros avances, seguimos tan perdidos como aquellos que los encontraron originalmente. Número 15. El cadáver de Xin Shui, Hunan, China. This is the best preserved ancient body ever found. El proceso de descomposición es constante, pero aún impredecible. Incluso cuando se trata de personas. El cadáver de la noble Xin Shui es uno de los mejores ejemplos. Murió en el año 168 a.C., pero su cuerpo está extraordinariamente bien conservado. Cuando fue desenterrada, aún conservaba la carne y los órganos, lo que permitió realizarle una autopsia. This is something you never even find in Egypt. Tutankhamun, for example, comes out as a sort of shriveled up little desiccated corpse compared with the extraordinary preservation of this woman. Su cuerpo fue cuidadosamente preparado con distintos métodos. Se podría pensar que eso explicaría perfectamente su estado. Sin embargo, otros cadáveres enterrados de forma similar estaban descompuestos, lo que la convierte en una auténtica anomalía. Los analistas siguen haciendo todo lo posible para estudiarla y garantizar su conservación, lo que significa que podría estar igual de intacta dentro de varios milenios. There was a consensus that immortality was there to be taken. If only you could get the formula right. Número 14. Codex Gigas, Bohemia, República Checa. A primera vista no parece más que un libro enorme, pero en realidad este monstruo de 1 metro de largo tiene mucho más significado. El Codex Gigas tiene una traducción de la Biblia, entre otras obras, y una infame representación visual de Satanás. But if you open the book with the devil exposed, the opposite page is an illustration of a heavenly city. Perhaps Herman was making a point. Live a life of sin and this is the fella you meet after you die. La verdad sobre los orígenes del manuscrito es, en el mejor de los casos, turbia. Según la leyenda, fue escrito por un monje condenado a muerte, que juró registrar todo el conocimiento humano en una sola noche a cambio de su vida. El único problema es que en un intento de reescritura, reveló que solo el texto requeriría 2 décadas de escritura ininterrumpida, lo que refuta las afirmaciones originales y deja la verdadera identidad del autor como uno de los secretos mejor guardados de la historia. One thing for sure is that it was and still is the largest illustrated medieval manuscript ever created. And yes, inside it was a drawing of the devil. Número 13. Pozo de Brazos, Bernheim, Francia. Encontrar cualquier parte del cuerpo ya es impresionante. Darse cuenta de que hay varias solo aumenta la conmoción. En la década del 2010, unos investigadores franceses se encontraron una fosa que contenía cadáveres intactos encima de un montón de brazos amputados. Se ha deducido que estos eran principalmente de adultos y que fueron arrojados poco después de ser extraídos. Aún no se ha especificado quiénes eran exactamente las víctimas, ni qué les ocurrió tras la repentina amputación. La datación de los cadáveres en el Neolítico tardío no hace sino aumentar la confusión, ya que no hay otros casos registrados de extirpación de miembros de esa época. La única explicación que se tiene es que se trató de un acto de guerra ancestral, pero incluso eso sigue siendo cuestionado. Número 12. Esqueletos con grilletes. Atenas, Grecia. This is no ordinary resting place. Archaeologists are still working to determine who they are
and why they are there. El pasado no era tan sencillo. Algunos hallazgos lo dejan aún más claro, como el descubrimiento en el 2016 de una fosa común en Atenas. Estos esqueletos no estaban simplemente enterrados. Los 80 estaban encadenados y parecían estar gritando. A pesar de su posición, todos habían sido enterrados de forma tradicionalmente respetuosa. Las pruebas de ADN podrían revelar algo más, pero por ahora los expertos han propuesto la idea de que habían intentado un golpe de estado y pagado el precio de su fracaso. The first reliably dated event in Athenian history in the 7th century BC. A failed coup attempt led by the noble Cylon, whose supporters were executed after he fled. Puede que no lo sepas con certeza, pero una cosa es clara. El espantoso lugar es material de pesadillas para prácticamente todo el que lo vea. Número 11. Amatista maldita robada, Kanpur, India. Alan was convinced the gem was cursed. El colonialismo desenfrenado del pasado ha hecho que muchos artefactos hayan sido sustraídos de sus países de origen, a veces de forma permanente. Hubo un caso en el que un objeto robado supuestamente se defendió. Tras llevarse una amatista de Kanpur, India, su nuevo propietario cayó en desgracia. Pero eso fue solo el principio. Todo el que tenía la joya sufría tragedias, desde quitarse la vida hasta perder la voz. Su último dueño, Edward Heron Allen, intentó tirarla a la basura y aún así volvió a él. Desesperado por encontrar una solución, la guardó bajo llave hasta después de su muerte. Ahora se encuentra a salvo en un museo, pero algunos siguen manteniendo distancia, pues creen que la supuesta maldición sigue viva. Coming home, we drove through the most amazing storm that I've ever witnessed. Lightning was flashing on both sides of the car, and my wife was shouting at me, "Throw that damn jewel away, you should never have brought it with you." Número 10. La tumba de una marsopa, Chapelle d'Amboise, Guernsey. Desenterrar una tumba ya es bastante desconcertante, pero ver algo que no sea una persona dentro es aún más aterrador. Mientras estudiaba la isla Chapelle d'Amboise, un arqueólogo se encontró con uno de los hallazgos más extraños de los últimos tiempos, una tumba que contenía los restos de una marsopa. El animal se consumía en la época medieval, pero dada la proximidad del mar, habría sido mucho más fácil deshacerse de sus restos ahí. Que no solo la enterraran, sino que le dieran una sepultura adecuada es algo inaudito e inquietante. Certainly some effort was taken to sort of cut it out nicely. No importa si un monje que no pudo disfrutar de su vida la olvidó ahí o la escondió, es posible que nunca se sepa la verdad sobre el extraño lugar del descanso final de esta criatura. We shall see what we can get out of the remains itself. Número 9. El hombre no identificado de Sligo, Irlanda. En esta época parece imposible desaparecer, pero algunos aún lo logran. En el 2009 se encontró a un hombre no identificado en Sligo, Irlanda, y gracias a sus esfuerzos por disfrazar su nombre y ciudad natal, puede que se quede por siempre en el anonimato. Se hizo pasar por Peter Bergman y viajó a la ciudad, donde fue visto en persona y grabado por las cámaras de seguridad. It appears that he used a false name. He certainly used a false address. There are no passports, or have been no passports issued to a male of that name, fitting that description or that age profile, anywhere in mainland Europe, America and South America. Incluso con todas las grabaciones, quién es y cómo pasó siguen siendo un enigma. It was clear from early morning that he had a purple plastic carrier bag. He would have that each time that he left the hotel, going out in and around Sligo. And when he returned on each occasion, he didn't appear to be carrying any bag. Aunque apareció en la orilla, no había signos de ahogamiento y también se descartó un asalto. En los años transcurridos desde entonces, ningún familiar o amigo se ha presentado y el caso nunca salió de Irlanda, lo que significa que podría ser un desconocido para siempre. He may have had the belief that his remains would have been washed out to sea and may never have been found. Número 8. Fosa común, Ashkelon, Israel. Algunos descubrimientos provocan emoción, pero otros son simplemente espantosos. Mientras exploraba las alcantarillas bajo una casa de baño romana en Ashkelon, un hombre encontró lo que al principio creyó que eran huesos de pollo. A medida que iba encontrando más,
llegó a la horrible conclusión de que no eran de aves, sino de bebés. Cuando los llevó con un antropólogo, se descubrió que todos habían estado sanos y que tenían menos de una semana antes de morir. Aunque el infanticidio era habitual en aquella época, la mayoría se llevaba a cabo por exposición, en lugar de que los dañaran intencionalmente. Esta zona desgarradora sirve como desafortunado recordatorio de que incluso los miembros más vulnerables de la sociedad podían ser tratados con crueldad. Número 7. Ötzi, el hombre de hielo. Alpes de Ötztal, Austria. He's the oldest human specimen we have that is so complete. He's so well preserved. He continues to generate this body of information. Faltan algunos eslabones de nuestra evolución, y aunque cada hallazgo hace más fácil llenarlos, no hace que sea menos espeluznante encontrarte con una momia, especialmente tan bien conservada como Ötzi. Está en tan buen estado que cuando lo vieron por primera vez, se creyó que había muerto recientemente. En realidad vivió hace miles de años, lo que lo convierte en la momia humana natural más antigua conocida de Europa. La causa de su muerte es muy discutida. Algunos sostienen que sucumbió a los elementos, mientras que otros insisten en que se desangró. A radiologist reviewing his x-rays spotted something strange that had escaped everyone else's notice. An arrowhead lodged deep in the Iceman's shoulder. Las teorías no solo empiezan y acaban con su fallecimiento. La detección de sangre ajena en su ropa ha revelado que recurrió a la violencia para sobrevivir. What's incredible about the Ötzi story is that as technology's gotten better and better, it's the gift that keeps on giving. We can keep going back to this sample and it yields new mysteries and new insights. Número 6. El lago de los esqueletos, Rupkund, India. For most of the year, the lake's waters are frozen. But during the summer months, as the snow and ice slowly melt away, a bizarre spectacle is revealed. Cuando piensas en lo que está dentro de un lago, te imaginas peces, algas y tal vez basura. No huesos. Pero desde 1942 se han encontrado más de 300 personas fallecidas en el interior del lago Rupkund. Al principio se supuso que las fuerzas japonesas eran las culpables, hasta que una investigación descubrió que los cuerpos eran mucho más antiguos. Se fueron desenterrando más preguntas a medida que sacaban más restos del agua. Algunos se dataron en el año 800 después de Cristo y otros procedían de distintos lugares. We have thousands of human bones scattered around the shores of this lake. And that really is something which is exceptional. Lo más aterrador es que muchos esqueletos aún permanecen en el lago y pueden verse cuando se derrite el hielo, recordándole a la gente su misteriosa desaparición y aterrorizando a los turistas. Número 5. La momia que grita. Necrópolis de Tebas, Egipto. In Egyptian theology, a man couldn't enter the afterlife without his name. So there's something disturbing about the fact that he was left anonymous. Se han recuperado varias momias en Egipto, pero no todas han sido identificadas. Si la teoría que rodea a una de ellas acaba siendo cierta, será la prueba física de un supuesto golpe de estado. Denominada como hombre desconocido, esta momia se ha vuelto conocida por un rasgo característico, un grito permanente. Cabe suponer que quien murió lo hizo en la angustia. His punishment, the worst of all ancient Egyptian curses, to deny him happiness in the afterlife. He was never properly mummified. Se ha sugerido que podría tratarse del cuerpo de Pentuer, un príncipe que conspiró para asesinar a su propio padre y se vio obligado a quitarse la vida tras su juicio. Some experts have concluded that for the screaming man to be buried in this manner means that whoever he was must have died in disgrace. Con más pruebas de ADN, la respuesta pronto debería ser clara, resolviendo así uno de los misterios más antiguos de la historia. Número 4. Canibalismo neandertal. Cuevas de Goyet, Bélgica. Seguimos aprendiendo más sobre algunos de nuestros primeros antepasados conocidos, por lo que cada nuevo dato es vital, aunque sea desagradable. The Neanderthals lived in these very caves around 40,000 years ago. Their remains were discovered in the middle of the 19th century. En las cuevas de Goyet en Bélgica, los investigadores encontraron pruebas nauseabundas de la vida primitiva.
Hallaron varias partes de al menos 5 personas distintas, pero en estado inusual. Habían sido despellejadas y fileteadas, revelando claros signos de actividad caníbal. Aunque el veredicto sigue siendo un objeto de debate, se localizaron restos de reno en las mismas condiciones. The bones were fractured like the bones from reindeer and horses that were found at the entrance of the cave, probably to extract the marrow. We found traces of cutting on these bones to disarticulate, to remove the flesh. Si fueron canibalizados, sería uno de los primeros casos confirmados de esta práctica. Pero aunque se confirmara, aún quedaría la duda de si se hizo por desesperación o por simple deseo de carne humana. Número 3. Pies humanos. Columbia Británica, Canadá. We begin tonight with a mystery unfolding on a BC beach. A human foot has once again been discovered. Este se ha convertido en uno de los misterios más desconcertantes y grotescos de los últimos tiempos. Desde el 2007, más de una docena de pies cortados han aparecido en la costa de Norteamérica. Y cada uno tiene todavía un zapato, lo que incrementa el misterio. There was a foot, what appeared at that point to be a foot in a sock in a running shoe. It's the 13th foot found in British Columbia since 2007. Algunos han sido identificados, pero otros no. La única esperanza es que las autoridades han descartado un crimen. Pero eso sigue sin explicar cómo llegan tan fácilmente sin descomponerse. El extraño fenómeno ha llevado incluso a la gente a dejar pies de señuelo en la playa, lo que ha generado aún más preguntas. El pie más reciente que se encontró fue en el 2023 y está claro que este enigma moderno está lejos de terminar. Número 2. Esqueleto compuesto. Hébridas exteriores. Escocia. La mayoría de los cadáveres pueden entrar en el proceso de identificación poco después de ser encontrados. En este caso, eso es imposible. Todo empezó cuando se descubrió una momia en posición fetal en el 2001. Mientras seguían trabajando en ella, los científicos empezaron a notar extrañas discrepancias. Pronto se encontraron con una sorpresa. Lo que creían que era una sola mujer, en realidad eran 3 personas distintas combinadas entre sí. So you were surprised? To put it mildly, if anyone had asked me, I would have just dismissed it and said complete fantasy. Yeah. And even when we came up with our results initially, some people were very skeptical. Lo más inquietante es que las mujeres llevaban muertas algún tiempo antes de que los unieran. Los historiadores creen que esto podría ser una señal de un ritual de momificación menos conocido. Y esperamos que tengan razón, porque cualquier otra alternativa sería aún más espeluznante. This is actually them figuring out what happens when you die. It isn't the end. There's something beyond, but it's also a series of quite complicated states. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Casco de calaveras, Salango, Ecuador. No hay nada más escalofriante que esto. En tiempos de guerra, todo el mundo se ve afectado, incluso los más jóvenes, para entender lo que está pasando. En la década de 2010 se estaba excavando un antiguo yacimiento en Ecuador, lo que dio lugar a un hallazgo verdaderamente grotesco. Habían encontrado los cadáveres de 2 bebés que tenían los cráneos de niños mayores como cascos. Las razones de esta extraña práctica siguen siendo un misterio, pero algunos creen que podría haber sido un intento de proteger sus almas post-mortem. Aún así, eso sigue sin explicar de dónde o cómo consiguieron los cráneos y si tuvieron que hacerle daño a alguien en el proceso. El macabro descubrimiento es perturbador y fascinante a la vez, y demuestra lo poco que sabemos realmente sobre la vida en aquella época. ¿Qué descubrimiento inexplicable te parece más inquietante? The coroner's service expects the latest mystery foot will have a similar explanation. They've already teamed up with the RCMP's Missing Persons Unit. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.